llamamos géneros literarios? A cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras literarias, ya sea por su forma o por su contenido. Miren que a nosotros los seres humanos nos encanta ordenar, clasificar las cosas y depende de a que tengan determinados elementos, decir, bueno, esto forma parte de tal cosa y esto de tal otro. Bueno, ahora bien, los géneros literarios surgieron, como tantas otras cosas, ¿en dónde? En la Grecia antigua. Y fue Aristóteles el que primero, dividió las obras literarias en determinados géneros, ¿sí? Tenemos la lírica, que hasta hoy se sigue igual, se sigue llamando igual, la dramática, y la épica, que ahora la épica, en realidad la épica forma parte de la narrativa, entonces ahí entraría en el cuento, la novela, etc. ¿No es cierto? Antiguamente entonces se dividían de esta manera, recuerden, lírica, dramática y épica. Y el creador de estos géneros, ¿verdad?, de estas clasificaciones, fue Aristóteles. En la época actual tenemos los grandes géneros, por un lado, ¿sí?, el género lírico, que comprenderá lírica en verso, en prosa, prosa poética. El narrativo, comprende la épica, el cuento, novela, etc. Y el dramático, en donde tenemos la comedia, la tragedia, el drama, la tragicomedia. El género dramático es lo que comúnmente no se conoce como teatro. Por otro lado tenemos los géneros menores, ¿sí? Estos géneros menores provienen, ¿verdad?, de los grandes géneros, donde tenemos el ensayo, periodismo, biografía, autobiografía, diario, testimonio, etc. Y además les cuento, de hecho, que hay algunas obras literarias que no entran en ninguna categoría, son diferentes, son mezcla de uno, de otro. Algunos se dice que son inclasificables, por ejemplo, la obra de Galeano, algunos dicen que es ensayo y otros dicen que en realidad no se puede clasificar, no entra dentro de ninguno de estos géneros. Así que bueno, ya ven. Ahora vamos a hablar de los géneros literarios, ¿sí?, de su definición. El género narrativo comprende todas aquellas obras que relatan o cuentan una historia, situación, acontecimientos, entre otros. Dentro de una narración puede exponerse una historia real o ficticia, protagonizada por uno o más personajes ubicados en determinado tiempo y espacio. Aquí la clave es esa, ¿verdad? Es que se está narrando, contando una historia. Luego tenemos el género lírico. Es una forma de expresión literaria en la que un autor manifiesta y transmite sus emociones o sensaciones personales con relación a alguien o algo que despierta en su inspiración. Puede ser escrito en verso o en prosa. Para mí, el género lírico es el más subjetivo de todos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque acá el autor es libre, sí, de, como bien lo dice la definición, de transmitir y de hablar, ¿verdad?, de sus emociones, de lo que piensa, de lo que siente. Y bueno, no solamente, por supuesto, puede hablar de un sentimiento, sino que también de un objeto. Por ejemplo, Pablo Neruda le escribió una oda a la cebolla. A la cebolla, porque porque consideraba que despertaba su inspiración y tenía cosas que decir de ella. Así que ya ven que no es solamente hablar de sentimientos, de amor, etc. Y por último tenemos el género dramático, ¿sí?, que representa un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo y en el que no existe la figura del narrador. La vida se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que significan un momento concreto. Es lo que se conoce como teatro. Aquí la palabra clave es representa, no representar, porque una obra no está completa, ¿no? Sino, en este caso, ¿verdad?, si no se lleva
al escenario. O sea, una obra puede estar, obviamente primero se escribe, ¿verdad? Es un texto, pero no cumple su función realmente, reitero, si no se lleva a un escenario. Digo, yo he leído muchísimas obras de teatro, pero no es lo mismo que verlas representadas en un escenario, ¿de acuerdo? Y bueno, acá, como bien dice la definición, lo que prima es el diálogo. Si ustedes ven el texto, van a ver que el 90% es diálogo y no tiene narrador, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es lo que se conoce entonces como teatro. Y los grandes géneros, entonces, son, ¿no?, los géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático.